Bienvenidos oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Imaginemos, por un momento, a un chaval de 24 años. Un crío, vamos. Exacto, un crío. Llega al ecosistema más cerrado y elitista del mundo, el Hollywood de los años 40. Y llega sin tener la más mínima idea de cómo funciona una cámara. Ni de cómo dirigir a un actor, o sea, nada. Nada, cero. Y con una mezcla explosiva de, pura arrogancia e ignorancia, decide que va a reescribir absolutamente todas las reglas del cine. Y de paso, cabrear al hombre más poderoso y vengativo de Estados Unidos. Madre mía, sí. Menuda idea. Hoy nos sumergimos en una inmersión a fondo sobre un verdadero misterio cultural. Hemos recopilado ensayos cinematográficos, críticas históricas, debates en foros. Un montón de documentos súper detallados. Sí, sin dar nombres, pero es una montaña de información. Todo para analizar Ciudadano Kane, la película de 1941, de Orson Welles. Que es un caso fascinante, la verdad. Totalmente. La gran pregunta que queremos resolver hoy es, ¿cómo una cinta que fue un fracaso absoluto en taquilla, repudiada en su época, terminó siendo considerada por todos como la mejor película de la historia? Es que esa imagen del intruso dinamitando el sistema es clave. Para entender la magnitud de esto, hay que ver con qué actitud llegó Welles. Claro, no era en cualquiera pidiendo trabajo. Exacto, no cruzó las puertas de RKO siendo un novato anónimo. Traía un aura casi mística. Venía de triunfar en el teatro y de liarla muchísimo en la radio. Ojo, el pánico de la guerra de los mundos. Eso es. Usó un formato de noticias falsas para relatar una invasión marciana y sonaba tan real que miles de personas colapsaron las líneas de la policía. Pensaban que se acababa el mundo, literal. Claro. Ese impacto mediático le dio una posición de fuerza increíble frente a la industria del cine. Y tanto que supo aprovecharlo. O sea, firmó un contrato con RKO Pictures que era, impensable. Le dieron libertad creativa total. Y el derecho al montaje final, que eso hoy en día casi ni existe. Imagínate, nadie podía tocarle ni un fotograma. Y lo más fuerte es que su preparación para hacer la película consistió en ver la diligencia de John Ford. Sí, pero a un nivel obsesivo. Ya te digo, unas 40 veces seguidas, durante un mes. Paraba la proyección, preguntaba a los técnicos, cómo se hizo esto, cómo iluminaron aquello. Él mismo decía que un estudio de cine era el tren eléctrico más grande que jamás haya tenido un niño. Qué buena frase. Sí, y admitía que su audacia venía de la ignorancia pura. O sea, cuando conoces las reglas, te vuelves prudente. Claro, sabes lo que no se puede hacer. Es como si hoy, coges a un creador de TikTok o un youtuber de 24 años, le das el presupuesto de una película de Marvel y le dices que nadie le va a supervisar. Una receta para el desastre. Totalmente. No tendría que haber sido un caos absoluto. Pues habría sido un fracaso estrepitoso, ¿sí? Si Welles hubiera estado solo. Pero su mayor acierto fue rodearse de auténticos gigantes. Sabía lo que le faltaba. Exacto. Se apoyó en veteranos como el guionista Herman J. Mankiewicz y en Greg Toland, que era el mejor director de fotografía del momento. Toland era un genio. Un fuera de serie. Así que la película fue esa mezcla, la arrogancia del novato que pide lo imposible y el talento del veterano que inventa cómo hacerlo. Pero claro, esa misma arrogancia que le ayudó a crear le llevó a meterse en un lío tremendo. Se enfrentó al hombre equivocado. Y tan equivocado, William Randolph Hearst. El magnate de la prensa amarilla por excelencia. Un tipo que, según dicen, literalmente hacía las noticias. O sea, fabricó narrativas hasta empujar a la guerra de Cuba. Hearst no informaba, Hearst creaba la realidad. Eso es. Y la película es, en el fondo, una biografía encubierta y bastante cruel de este señor. Lo que provocador fue que Welles encargó el guión a Mankiewicz, y Mankiewicz conocía muy bien a Hearst. Iba a sus fiestas en su castillo, conocía sus complejos. Tenía información privilegiada. Con una pierna rota, por cierto. Lo de la pierna rota es de película también. Totalmente. Se aisló allí para escribir la obra de su vida. Y claro, cuando Hearst se enteró de lo que estaban haciendo, la reacción fue, nuclear. Intentó destruir la película por todos los medios. Prohibió que se mencionaran sus 28 periódicos. Llegó a orquestar campañas llamando a Welles comunista y fascista a la vez. Todo un combo. Y los ejecutivos de otros estudios se asustaron tanto que ofrecieron pagar las pérdidas a RKO si quemaban los negativos. Literalmente quemarlos, sí. Y aquí, en los documentos que revisamos, hay una anécdota brutal. La de la famosa palabra Rosewood. Ay, madre mía, Rosewood.
Gore Vidal y otros escritores sostienen que no era solo el trineo de Mankiewicz, sino que era el apodo súper íntimo que Hearst usaba para referirse, bueno, a la anatomía de su amante. Es que airear un secreto así a nivel mundial, tela con esto. A mí me hace gracia porque, a ver, si alguien cuenta un secreto tan bestia tuyo en cines de todo el país, lo raro es que no intentas destruir la película. Claro, es una declaración de guerra personal. Pero fíjate, los análisis teóricos señalan que este choque en la vida real es un espejo perfecto de la película. ¿En qué sentido? Pues es un duelo de megalómanos. Wells, el genio exhibiendo su poder creador para desnudar a alguien, y Hearst, el genio, exhibiendo su poder económico para silenciarlo. Qué buena lectura. Pero bueno, al final RKO resistió, no quemaron nada y la película llegó a los cines. Y el público se encontró con un rompecabezas. Un artefacto alienígena. O sea, la historia no es nada lineal. Empieza literalmente por el final. Con la muerte del protagonista en su mansión, Xanadu. Exacto. Vemos a Kane morir, soltar la bola de nieve y decir Rosebud. Adiós suspense sobre qué le pasa. A partir de ahí es todo periodismo. Un periodista sin rostro, Jerry Thompson, que va entrevistando a la gente de su vida. Y aquí entra lo del narrador no fiable, ¿no? Sí, sí. Escuchamos al gerente Bernstein, al amigo Jedediah Leland, a su exmujer Susan, y todos cuentan versiones súper distintas. Las piezas no encajan del todo. Nunca encajan. Kane acaba siendo un caos de apariencias. Destroza esa idea clásica del cine de que te van a dar la verdad absoluta y masticadita. Además, te mezcla géneros de una forma mareante. Empieza con terror gótico en el castillo. Sombras, rejas. Luego te mete un falso documental brutal, parodiando los noticieros de la época. Y pasa por comedia política, melodrama, cine de detectives. Una montaña rusa. Aunque, fíjate, hablando de esto, en los foros de cinéfilos siempre sale a relucir un supuesto agujero de guión enorme. Ah, ya sé por dónde vas. Si Kane muere completamente solo en su habitación, la enfermera entra después de que se rompa el cristal, ¿cómo narices sabe la prensa que su última palabra fue Rosebud? Es fantástico. Ese es un fallo logístico evidente. Monumental. Pero Wells, cuando le decían esto, soltaba una carcajada y pedía que por favor no se lo contaran a nadie. Se lo tomaba a broma. Totalmente. Porque a los teóricos esto les fascina, ¿eh? Demuestra que a Wells le daba igual el realismo estricto. Lo que buscaba era la verdad emocional, la metáfora pura. O sea, el impacto poético. Claro, un magnate que lo tiene todo, muriendo solo, aferrándose a un recuerdo que no puede comprar. La logística de quién lo escuchó es secundaria. Tiene sentido. Y para lograr esa poesía visual, Toland y Wells tuvieron que inventarse, bueno, casi un manual de instrucciones nuevo para el cine. Revolucionaron la técnica, sí, especialmente con el enfoque profundo o la profundidad de campo. Esto hay que explicarlo bien. O sea, normalmente, o tradicionalmente en el cine clásico, el fondo estaba desenfocado para que miraras al actor que hablaba en primer plano. Te decían exactamente dónde mirar. Pero Toland consiguió que estuviera nítido a la vez. Un objeto enorme en primerísimo plano y alguien al fondo del todo de la habitación. La escena del suicidio de Susan es el mejor ejemplo. Brutal esa escena. Tienes el vaso y el frasco de pastillas gigantes en primer plano, a ella en la cama en plano medio, y al fondo de la habitación la puerta nítida esperando a que Kane entre. ¿Y cómo lograron eso en 1941? Pues forzando la óptica al límite. Tapaban la mitad de la lente, grababan el fondo, rebobinaban la película, tapaban el otro lado y grababan el primer plano. ¡Qué locura! Artesanía pura. Artesanía y pinturas mates súper precisas sobre cristales. Creaban un espacio en 3D falso pero hiperrealista. Y luego están los contrapicados. Grabar desde el suelo para que viéramos los techos. Eso también era inédito. Es que los platós no tenían techos. Arriba estaban las luces y los micros. Wells quería que Kane pareciera un gigante despótico, así que ordenó romper el suelo de madera del plató. Para meter la cámara por debajo del nivel de los zapatos. Exacto. Hacían trincheras. Y para tapar por arriba pusieron techos de tela de muselina. Que daban el pego perfecto como si fuera escayola, pero dejaban pasar el sonido a los micrófonos ocultos. Brillante. Y oye, no nos olvidemos del maquillaje de Maurice Seiderman. Buf, eso merece un capítulo aparte. Envejecer a un chaval de 25 años para que parezca un anciano decrépito. Y sin que parezca una máscara de Halloween. Usó compuestos moldeables, látex que se movía con los músculos de la cara de Wells, puso calvas indetectables, lentillas para nublarle los ojos. Y jornadas de maquillaje de hasta 16 horas. 16 horas antes de poder decir
acción. Viendo todo esto, yo comparo la experiencia de ver Ciudadano Kane en el 41 con la primera vez que la gente vio una película moderna en IMAX o en 3D. Fue un salto cuántico. Un lenguaje alienígena. Pero claro, hoy en día los espectadores jóvenes la ven y dicen, bueno, tampoco es para tanto, los planos son normales. Claro, el famoso efecto de subirse a hombros de gigantes. Eso es. Parece cliché hoy porque esta película inventó el abecedario visual que luego todos copiaron. Absolutamente todos. Y no solo en la imagen, también en el sonido. La experiencia en radio de Wells fue clave. Cambió la forma de escuchar cine. Dejó atrás la claridad teatral aséptica. Usó muchísima reverberación en la biblioteca, por ejemplo, para dar esa sensación de frío y soledad. Y los diálogos solapados, Exacto. Hacía que los actores se pisaran las frases, interrumpiéndose todo el rato. como en una discusión real, vaya. Antes esperaban su turno religiosamente. Y el montaje, bueno, el Lightning Mix. Eso me encanta. Los puentes de sonido. Vemos al tutor decirle al niño, «Feliz Navidad». Corta la imagen de golpe. Y 15 años después, el tutor anciano dice, «Y próspero año nuevo». Condensar el tiempo de una manera súper elegante, sin recurrir al típico fundido a negro o al cartel de 15 años después. Es que la fluidez que le da es increíble. Y hablando de condensar el tiempo, la escena del desayuno. ¡Qué maravilla de secuencia! Historia del cine. En 2 minutos nos cuentan el deterioro de un matrimonio de 16 años. Pasan de estar pegaditos súper enamorados a estar en puntas opuestas de una mesa gigante, leyendo periódicos distintos y sin hablarse. Todo eso cosido por la música de Bernard Herrmann, un vals romántico que se va volviendo oscuro como una marcha fúnebre. Refleja perfectamente cómo se pudre la relación. Sí, es deprimente pero magistral. Y aunque Wells tenía unas pretensiones artísticas enormes, de repente te mete, no sé, la anécdota del pájaro. ¡Ah, la famosa cacatúa! Vaya susto, aparece una cacatúa soltando un graznido ensordecedor a mitad de la película. Y los teóricos llevan años escribiendo ensayos súper densos sobre el simbolismo freudiano del pájaro. Que si la pérdida de control, que si presagia el destino. Y resulta que Wells admitió que metió el grito de la cacatúa solo porque sabía que la película era un poco lenta y quería despertar a los que se hubieran quedado dormidos. Me parece fantástico. Un genio, pero también un tipo pragmático del mundo del espectáculo. Sabía cómo mantener la atención. Pero bueno, con todo este derroche, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué fracasó en taquilla? Pues porque el boicot de Hearst funcionó a la perfección. Las grandes cadenas de cines independientes no la proyectaron por miedo a las represalias de los periódicos. RKO perdió unos $150.000 de la época, que era una ruina absoluta. Además, la propia industria le dio la espalda. En los Oscar, el bloque de trabajadores de extras y técnicos abucheó cada vez que sonaba el título. La odiaban. Y para rematar, llega la Segunda Guerra Mundial y bloquea la exportación a Europa. Así que la cinta cayó en el olvido, básicamente. Tuvo que llegar la década de los 50. La vendieron a la televisión, se reestrenó y entonces los críticos franceses de Cahiers du Cinéma la descubrieron. Analizándola ya sin la sombra de Hearst encima, vieron que era una obra cumbre vanguardista. Llegó al número 1 de las mejores películas en el 62 y de ahí no se bajó en medio siglo. Y creo que la clave de esa vigencia, más allá de la técnica, son los temas. Hablamos de la acumulación capitalista que deshumaniza. Esa falsa idea del éxito de «somos lo que compramos». Los textos contemporáneos apuntan mucho a esto. Kane tiene todo el poder y todo el dinero, pero construye Xanadu, que es una prisión. Está rodeado de objetos valiosísimos que ni siquiera mira. Su triunfo público oculta un fracaso emocional gigantesco. Y luego está el tema del control de la información, que madre mía, no puede estar más de moda. Totalmente. Las fake news. Cuando Kane dice «yo hago las noticias», está inaugurando narrativamente el origen de la desinformación masiva. Nos explica cómo quien controla la difusión moldea la verdad a su antojo. Exacto. Hemos visto cómo la juventud rebelde, las innovaciones, las venganzas y todo esto crearon una película a la que todo el cine actual le debe algo. Y fíjate, esto invita a una reflexión final para quienes nos escuchan hoy. A ver, cuéntanos. Si Ciudadano Kane nos advirtió hace 80 años sobre magnates editoriales moldeando la verdad desde sus mansiones, cabe preguntarnos
¿quiénes son los Charles Foster Kane de hoy? Ojo a la pregunta, ¿eh? ¿No están acaso los grandes multimillonarios tecnológicos actuales construyendo sus propios Xanadu digitales? Castillos de algoritmos y redes sociales. Exactamente. Encerrándose ahí, diseñando nuestra realidad y dejándonos a nosotros la tarea de adivinar cuál es su particular y oculto Rosebud. Uf, te deja pensando, la verdad. Una analogía buenísima que demuestra por qué estas historias no envejecen. En fin, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este extenso análisis. Ha sido un placer sumergirnos en esto. Les animamos encarecidamente a que vean o revisiten la cinta con estos nuevos ojos. Un saludo enorme a todos y hasta la próxima.